ya están atentos, dispuestos en su aula virtual, a los que están ahí por el chat escribiendo. Buenos días con todos, jóvenes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, ya listos para iniciar nuestra clase, ¿no? Bueno, corresponde entonces la semana número 13, ¿ya? Y el tema es variado. El tema es variado, vamos a trabajar lo que es la parte de áreas circulares y luego la parte de geometría del espacio, ¿no? De rectas y planos. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio ya entonces. Atentos ahí. Veamos. A ver, objetivos, ¿no? En esta semana tenemos, por ejemplo, vamos a identificar teoremas, ¿no? Los más usuales, para calcular el área de una región circular, sus partes notables. ¿De acuerdo? Partes notables, ¿no? Puede ser el semicírculo, el sector circular, etcétera, ¿no? A ver, el segundo objetivo es diferenciar las distintas posiciones que pueden adoptar las rectas y los planos, ¿verdad? En el espacio. Y aplicar de manera adecuada, pues, el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Es un teorema bastante utilizado, no solo en este tema de rectas y planos, sino en toda la geometría del espacio. Bueno, y vamos a trabajar siempre con la resolución de problemas, también tipo examen de admisión, ¿no? Y por ahí algunos problemas, quizás un poquito de más nivel que un examen de admisión, ¿no? A ver. Ya, empezamos entonces con lo que es el área de una región circular, ¿no? Seguramente ya muchos lo conocen, muy conocida la fórmula para hallar el área de un círculo. Ahí está. Recordemos que el círculo es la unión de la circunferencia con todos los puntos interiores, ¿no? Que limita esa circunferencia, ¿no? A ver, en el gráfico, entonces diremos que el área es igual a la constante pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, la fórmula para el área del círculo. Pi es un número irracional. Ten en cuenta que también la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r, ¿no? A ver, las partes notables de este círculo puede ser acá un sector circular. Vemos que es una porción de circunferencia, de círculo, limitada por dos radios y un arco, ¿no? Un arco respectivo, ¿ya? Ahí vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Pi por radio al cuadrado multiplicado por el ángulo central entre 360, ¿no? Muy bien. Sector circular, ¿no? Claro que también se puede hallar en forma trigonométrica, ¿no? Utilizando el ángulo teta en radial, ¿cierto? A ver. Casos particulares. Bueno, el semicírculo, que es la mitad del círculo, pi r cuadrado sobre 2. Si fuese un cuadrante, ¿no? La cuarta parte del círculo será pues entre 4, área del círculo entre 4. Si el ángulo es 120, por ejemplo, ¿qué parte representa de todo el círculo, ¿no? 120. Sería
120 de toda una vuelta de 360 es la tercera parte, ¿no? Entonces aquí sería el área del círculo entre 3, ¿no? Y así. Podemos relacionar los ángulos en relación a una vuelta, ¿no? 60 en relación a una vuelta es la sexta parte. Entonces será, este sector tendrá área la sexta parte de un círculo, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces son casos más particulares en relación a esta fórmula más general, ¿no? A ver, una pregunta de examen de admisión UNI 2012-1. Mira, nos dicen que en el gráfico mostrado, ABCD es un cuadrado del lado L y BAD es un sector circular con centro en A. ¿De acuerdo? O sea, aquí vamos a definir un radio, ¿no? Con centro en A se ha trazado este sector, ¿no? Muy bien. Nos piden calcular el área de la región sombreada en unidades cuadradas. Muy bien. Listo. Entonces la longitud del cuadrado, de su lado, es L. Nos piden hallar el área M más N. Bueno, rápidamente notamos que el área M representa, sí o no, la cuarta parte del cuadrado, ¿no? Porque acá están trazadas ya las dos diagonales. ¿Verdad? Entonces, esta región cuadrada va a quedar dividida en 4 triángulos congruentes, ¿ya? Entonces, cada área es la cuarta parte. Entonces, con M no hay problema. Para hallar N es la cosa, ¿no? No hay una fórmula definida para calcular el área de una región mixtilínea, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte curva y una parte rectilínea, es mixtilínea, ¿no? No hay una fórmula específica para eso. Por lo tanto, debemos calcular esa área apoyándonos en la diferencia de áreas. ¿Ya? Diferencia de áreas. Veamos. Se sabe que las diagonales son perpendiculares y que forman 45 grados con los lados, ¿no? Eso es por cuadrado. Si hallamos los catetos para el triángulo de área M, serían L raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Ya, entonces, podemos hallar el área M también de otra manera, mira, por la fórmula básica, ¿no? En lugar de explicar la cuarta parte del cuadrado, podemos decir que M es base por altura entre 2 también, ¿no? Es otra manera. Y L nos va a salir, el área M sale L cuadrada entre 4, ¿no? O sea, justo lo que hemos mencionado al inicio, ¿no? Que M es la cuarta parte del área del cuadrado, ¿no? Bueno, aquí se ha hecho con base por altura. ¿Qué más? Ah, habíamos dicho para N. Por diferencia de área, ¿sí o no? Porque no hay una fórmula específica para esa región mixtilínea. Entonces, la diferencia de área sería restar del triángulo ABC, vamos a sombrearlo, del triángulo ABC, le vamos a restar este sector circular. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos. A ver, por ahí me están dando alguna clave, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, N es el área del triángulo rectángulo ABC menos el sector
circular ABS o BAS, que es lo mismo. A ver, el área del triángulo ABC es lado por lado sobre 2, ahí está, o cateto por cateto sobre 2. Y el área del sector sería pi por radio al cuadrado, ¿no? En este caso el radio es L. Ahí se nota claramente quién es el radio, ¿no? El radio es L. Están los radios. Y ese es el sector, ¿no? Ya, L al cuadrado es el radio al cuadrado, por el ángulo que es 45, y todo eso entre 360, ¿verdad? All right. Muy bien. Chicos, efectuando ahí, resulta que n tiene esta forma, ¿no? L cuadrado sobre 2 menos pi L cuadrado sobre 8. Ya, esa es parte operativa. Entonces, la suma de esas dos ecuaciones para m y para n nos da el área, ¿no? El área que queremos. Y por ahí me dijeron la D. A ver, vamos a ver. Sumando esas dos áreas, nos está quedando L cuadrado sobre 8 por 6 menos pi. ¿Ya? En efecto, entonces, muy bien. All right. La respuesta es la D. Correcto. Ya está, ¿no? Entonces te das cuenta el calibre de una pregunta tipo examen de admisión, ¿no? No es tan alejado de lo cotidiano, ¿no? De lo que vienen haciendo día a día. Es más, a veces se dan problemas más difíciles que esto, ¿no? En las prácticas. Sin embargo, fíjate, debes tener en cuenta algunos aspectos básicos y también algunos aspectos, pues, de conocer los ejercicios, las formas de resolver, ¿no? Ahí radica, pues, un porcentaje alto para tener un éxito en la resolución de los problemas, ¿no? En el examen de admisión. ¿Ya? No es nada de otro mundo, sino que ahí está. Ustedes lo están experimentando día a día en sus clases. La cuestión es practicar, ¿no? Una práctica constante, mantener ese ritmo, chicos. Mantener el ritmo, ¿no? Un entrenamiento constante. Quien llega bien entrenado al examen, pues va a tener más éxito, ¿no? Que aquel que entrena a media, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, las partes notables, por ejemplo, el segmento circular, y sería esta porción del círculo, ¿no? Formada por una cuerda y su arco correspondiente, ¿no? Entonces, nuevamente aquí vamos a utilizar la diferencia de áreas, ¿no? El área de este segmento circular sería el área del sector menos el área del triángulo AOB. ¿Mm? Así nomás. Y ahí tú reemplazas la fórmula, ¿no? Tú reemplazas la fórmula de cada uno. La corona circular sería esa región comprendida entre dos círculos concéntricos, ¿no? Esta región sombreada es la corona circular y el área también por diferencia, ¿no? Por diferencia, el círculo mayor menos el área del círculo menor queda de esta manera. Inclusive puedes calcular el área relacionando a las cuerdas tangentes, ¿no? A la circunferencia menor. O aparte de esa cuerda. En este caso, este segmento
donde el punto de tangencia es T, nos va a permitir hallar el área también de la corona, ¿no? En este caso, si su longitud es A, el área de la corona sería, en función de A, pi por A al cuadrado. ¿De acuerdo? Pi por A al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Listo. Ya está. A ver, por ejemplo, si te piden calcular el área de una corona, a ver, una ratita. A ver, vamos a ver. Somos... Ya, supongamos que ahí te dan una corona circular y te piden hallar el área de la corona sabiendo, por ejemplo, que esta cuerda queda trisecada en longitudes 2, 2, 2. A ver, ¿cuánto saldría, chicos? Calcular el área de la corona. A ver, vamos por el chat. Comenta. A ver, ahí veo respuestas. Bien. Calcular el área de la corona circular. Ya no te olvides, la corona es la región comprendida entre dos circunferencias concéntricas, ¿no? Ya. Muy bien, ahí tenemos ya una respuesta. Excelente, Daniel. No te olvides que esto es 2. Y eso. ¿Ya? Muy bien, nos dicen 8pi, me dicen, ¿no? A ver, vamos a ver. En este caso, para hacerlo directo, vamos a usar la última fórmula, ¿no? Que está aquí. En función a una tangente a la circunferencia menor. Bien, Sebastián. A ver, trazamos aquí esta tangente, ¿no? Digamos que es punto T, es punto de tangencia. Y por relaciones métricas, sabemos que la tangente, ¿no? Por relaciones métricas en la circunferencia, el teorema de la tangente, ¿sí o no? La tangente al cuadrado es la parte externa por toda la secante, ¿no? En este caso, para la circunferencia menor, sería 2 por 4. Ya, a al cuadrado es 8, entonces, ¿no? Pero el área de la corona, sabemos que por el teorema con esta tangente sería pi por a cuadrado, ¿sí o no? O sea, 8pi, ¿no? Ahí está. Easy, ¿verdad? Muy bien, chicos. All right. Ya está. A ver, seguimos. Seguimos entonces.
Muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. A ver, relación de áreas. Por ejemplo, si dos sectores circulares tienen el mismo radio, entonces la relación de sus áreas viene a ser igual a la relación de sus ángulos centrales, ¿no? Claro, aquí es reemplazar la fórmula de cada uno y dividirlos, vamos a obtener esto, ¿no? El área del sector circular de cada uno lo dividimos, sale esto. La relación de áreas es a la razón de ángulo, ¿no? Pero cuando tengan radios iguales. Y en este otro caso, para los segmentos circulares, cuyos ángulos centrales sean iguales, en este caso, vamos a decir son semejantes, ¿no? ¿Ya? En realidad, todos los círculos, todas las circunferencias son semejantes, ¿no? Pero si nos referimos a sus partes, ya hay que tener en cuenta la medida de los ángulos centrales, ¿no? En este caso, las dos son semejantes porque tienen el mismo ángulo central, ¿ya? Y sabemos por relación de áreas en figuras semejantes, se cumple que la razón de áreas, en este caso de los segmentos circulares, va a ser igual a la razón de sus elementos homólogos, pero elevados al cuadrado, ¿no? O sea, r cuadrado entre r cuadrado. O, en este caso, con las cuerdas, ¿no? M al cuadrado entre N al cuadrado. A ver, seguimos practicando. Miren. Nos piden la relación de áreas de estas regiones sombreadas. Ya. ¿Qué ocurre aquí? A ver. M entre N, ¿no? Nuevamente, como no hay una fórmula específica para esta región sombreadas, estas regiones sombreadas, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar, como dice aquí la sugerencia, regiones que sean más conocidas. ¿Ya? Y eso implica que formemos pues aquí de repente sectores circulares, ¿no? Triángulos. Por ejemplo, aquí se está trazando estos dos radios, de tal manera que podemos relacionar M con esta región, llámale de repente S, y ambas formarían, ¿qué cosa? Un sector circular, ¿no? Lo mismo con esta otra región que puede hacer ella, ¿no? También, ¿no? Ahí se forma un triángulo también. ¿Ya? En todo caso, mira, S y L van a cumplir una relación también. Vamos a ver. Ahí. Ese triángulo es equilátero, ¿verdad? Tres lados iguales. Y se observa que estas regiones de amarillo van a ser congruentes, ¿ya? Estas regiones sombreadas son congruentes. ¿Por qué? Porque corresponden a cuerdas iguales, ¿no? Que son R. Ya, ahí está eso. Ya, ahora. Claro, aquí se deduce que cada circunferencia tiene el mismo radio, ¿no? Se observa eso porque aquí hay un radio en común, mira, este de aquí. Este radio es del cuadrante y también es del semicírculo, ¿no? Semicircunferencia, ¿no? Entonces, y se forma un triángulo equilátero con los radios. ¿De acuerdo? Entonces, S
representa áreas de regiones equivalentes, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya con esas áreas tenemos figuras conocidas, ¿no? Es más, por relación de áreas de triángulos, como esta línea DM es una mediana para el triángulo ADC, entonces las áreas determinadas en ese triángulo van a ser equivalentes, ¿no? O sea, S más N va a tener esta misma área, S más N, por mediana. Bueno, ya, ¿qué más? ¿Cómo vamos a establecer aquí una ecuación? A ver. Podría ser una forma con los ángulos. Como este es equilátero, este es 60 y aquí sería 30 el complemento, ¿no? Entonces, hemos visto una fórmula en la diapositiva anterior donde se relacionan las áreas de dos sectores que tienen el mismo radio, ¿no? Ah, por ahí puede ser, ¿no? Aquí está, ¿ves? La relación de áreas de dos sectores con el mismo radio es igual a la relación de sus ángulos, nada más. Y ahí podemos ya utilizar una ecuación, ¿no? A ver, para este sector de área M más S y el sector de área 2S más N. Entonces, esa razón de áreas, M más S es a 2S más N, como 30 es a 60, ¿no? La razón de ángulo. Muy bien, entonces ahí operando, esta región de área S va a desaparecer, se va a eliminar, ¿sí? El S se va a cancelar ahí operando, porque acá sale un 2S y acá 2S también se va, y al final nos va a quedar un medio, ¿ya? Entonces, la razón de M y N es un medio. ¿Mm? Muy bien. Listo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando veas áreas así de regiones que no son eh, fáciles de calcular con alguna fórmula, ¿no? Una fórmula especial para este tipo de regiones no hay. Entonces ahí tienes que formar figuras conocidas, ¿no? Y completar con variables. Ya esa es la sugerencia. Bueno, aquí vamos a ver algunos teoremas adicionales. Por ejemplo, en este primer caso, vemos un triángulo rectángulo y sobre los lados se han construido semicírculos, ¿no? Bueno, en realidad esto es un caso general, el teorema de Pitágoras, ¿no? Aquí se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque recordemos que el teorema de Pitágoras se fundamenta en el cuadrado, ¿no? Sabemos que el teorema de Pitágoras es la suma de cuadrados de los catetos es igual a la suma de cuadrados, a la suma del cuadrado de la hipotenusa. A ver, repito, la suma de cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo ahí es trabajar con áreas. El área de los cuadrados que están sobre los catetos se suman y te da el área del cuadrado que está sobre la hipotenusa. En otras palabras. ¿Ya? Pero eso se cumple en general para cualquier figura construida sobre los lados, pero que sean semejantes, ¿no? En este caso, los círculos son semejantes, los semicírculos. Por eso se cumple que C es igual a A más B. Muy bien. Bueno, esta región que se está sombreando es conocido como la lúnula, ¿no?
Es una región no convexa que se determina por la intersección de dos arcos. ¿Ya? La luna. Aquí hay un teorema con las lúnulas. Mira, cuando tengas el triángulo rectángulo sobre sus catetos, dos semicírculos, y bueno, el semicírculo que estaba en C, en este caso, se traza hacia adentro, ¿no? Así. Entonces ahí se generan dos lúnulas. Se cumple que el área de la región triangular va a ser igual a la suma de las áreas de las lúnulas. ¿Mm? Ahí. Aquí justo hay una pregunta clásica, así que vino, donde te dan el triángulo rectángulo y la circunferencia inscrita, ¿no? Entonces te dicen que este punto T es el punto de tangencia y te piden calcular el área de las lúnulas, ¿no? Hallar el área de las lúnulas. Si estos segmentos, por ejemplo, son 2 y 8. ¿No? Ahí, ¿cuánto sería el área de las lúnulas? La suma, ¿no? B más C. Si te han dado la circunferencia inscrita. Ahí tienes que aplicar, entonces, para hallar el área del triángulo, tienes que aplicar el teorema de Bourlet, ¿no? ¿Se acuerdan? Teorema de Bourlet, cuando te dan la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo es el producto nada más de estos segmentos, 2 por 8. ¿Ya? Entonces, este es 2 por 8, 16, ¿no? Entonces, la suma de las lúnulas será 16. ¿Ya? Así vino una vez una pregunta. Muy bien. Ya, en este caso, estas regiones A y B son equivalentes, ¿no? Es decir, tienen áreas iguales. ¿De acuerdo? Áreas iguales. ¿No? Entonces, la idea sería verificar, para verificar esto, colocarle aquí un área, ¿no? Una variable. Y ahí formar, pues, dos ecuaciones, ¿no? Puede ser el área del cuadrante y aquí el área del sector, ¿no? Y ahí relacionar, vas a llegar a eso. Y aquí también, ¿no? Estas regiones equivalentes de la misma forma, ¿no? Aquí completas un área y formas ecuaciones, ¿no? Y relaciones. Área del cuadrante y área del semicírculo. Ya está. Muy bien. Ya, entonces ahí sería la geometría de las regiones circulares. Y ya vamos a entrar a la geometría del espacio, ¿no? A ver un momentito.
Ya, a ver. Entonces, vamos ahora sí a lo que es la geometría del espacio 1. Bueno, ahí se ve esta animación. Como en la geometría del espacio vamos a representar a los planos, por lo general, a los paralelogramos, ¿no? Claro, figuras ya no en un solo plano, sino en 3 planos, vamos a ver, ¿no? Y ahí va a ser clave, fundamental, la gráfica, ¿no? Una buena vista para poder aprovechar los datos que se nos den, ¿no? Muy bien. Ya, en esta clase también se va a ver, claro, el ángulo diedro, ¿no? También se va a ver, por ahí preguntaban, el ángulo que forman 2 planos, ¿no? El ángulo diedro. Sí, también se va a ver. Muy bien. Ya, entonces, partimos de lo fundamental. eh, de la determinación de un plano. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? 3 puntos no colineales determinan un plano. En otras palabras, dichos puntos fijan la posición del plano y estos pertenecen a dicho plano, ¿no? O sea, para nosotros ubicar un plano, determinarlo, es decir, un único plano, basta con tener 3 puntos no colineales. Así, ¿no? Entonces, por esos 3 puntos no colineales, siempre va a pasar un único plano, ¿ya? Por lo tanto, esos 3 puntos van a pertenecer a ese plano. Eso es lo que indica este postulado, ¿no? Ya. Ahora, este plano P, hemos dicho, se encuentra fijo, ¿no? En el plano, ¿ya? Ya, entonces, así se determina el plano, pero no es la única forma, ¿no? No es la única forma. A partir de este postulado se dan teoremas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo determinar un plano? Mira, también se puede hacer con una recta y un punto exterior a ella, ¿no? Con esos 2 elementos se determina otro plano, un único plano. Mira, un punto exterior a la recta, ¿no? Entonces ahí se determina el plano, ¿verdad? Muy bien. Listo. Básicamente porque en la recta podemos ubicar 2 puntos, ¿no? Y esos 2 puntos más el punto exterior, por el postulado, ya determinan un plano, ¿no? Por eso es que se puede demostrar ese teorema, ¿ya? Entonces, el plano en sí en realidad es ilimitado. El plano es ilimitado en toda su extensión, ¿ya? Es ilimitado, sino que por cuestiones prácticas se le representa como un paralelogramo, pero en sí es ilimitado, ¿no? Es ilimitado, ¿ya?
No es que el plano es solamente el paralelogramo, ¿no? Recordemos eso. Muy bien. A ver, otro teorema, mira. Dos rectas secantes determinan un plano al cual pertenece. Claro, ahí está. Dos rectas secantes también determinan un plano, ¿no? Y nuevamente nos basamos en el postulado. El postulado sabemos que con tres puntos no colineales se determina un plano, ¿no? Entonces las rectas secantes aquí tienen un punto de intersección, un punto en común, y tomando dos puntos, uno en cada recta, entonces ya tengo tres puntos no colineales, ¿no? Y así también ya por el postulado se determina el plano, ¿no? Pero con dos rectas secantes da igual. Muy bien. Teorema 3. Mira, dos rectas paralelas determinan un plano al cual pertenece. Por ejemplo, ahí tenemos dos rectas paralelas, AB y CD. Ellas determinan un plano, ¿no? Igualmente, tomamos tres puntos, determinas un plano, ¿no? Aquí otros tres puntos, determinas un plano. ¿Ya? Pero en general, se dice que las rectas paralelas se definen ya como dos rectas coplanares, ¿no? Significa que pertenecen a un mismo plano, ¿no? Porque, ¿cómo definimos rectas paralelas? Simplemente como dos rectas que no se intersectan, o como dos rectas que no se intersectan y además son coplanares. El segundo, ¿no? Las rectas paralelas son dos rectas, se dice disjuntas, o sea que no tienen puntos en común, y además son coplanares. Ya es una definición, lo de las rectas paralelas, ¿no? Rectas disjuntas y coplanares. Muy bien. A ver. Ya, a ver, entonces, la cantidad máxima de planos con m puntos, ¿no? O sea, te dan una cantidad de puntos y te piden determinar cuántos planos se pueden obtener con esa cantidad de puntos, ¿no? Para eso se utiliza la combinatoria, ¿ya? Por ejemplo, con 6 puntos, ¿cuántos planos se pueden determinar? Entonces, haremos una combinación de 6 puntos, pero los vamos a tomar de 3 en 3, ¿no? Porque con 3 puntos determinas a un plano, ¿no? Y esto en forma práctica, ¿cómo se resuelve? En forma práctica, en el numerador vas a multiplicar desde el total de puntos que es 6 y vas bajando 3 factores, ¿no? Los factores, el número de factores lo indica el número de abajo. Y en el denominador el factorial de 3, ¿no? Factorial de 3. ¿Ya? Aquí sería 3 por 2 por 1. Y ahí sale 20, ¿no? Entonces, en total se pueden determinar 20 planos, ¿ya? Con 6 puntos se pueden formar 20 planos.
Bueno, en general, la fórmula, en su otra expresión, es así, ¿no? Combinatoria de m puntos tomados de 3 en 3, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho, ¿no? Si m es 6, acá sería 6 por 5 por 4, ¿no? Y acá el producto o el factorial de 3, ¿no? 3 por 2 por 1. ¿No? Bueno, al final siempre va a ser 6, ¿no? Y así. Ahora, con n rectas, la cantidad máxima de planos con n rectas, si queremos calcular para n rectas, sabemos por la determinación del plano que con 2 rectas se determina el plano, ¿verdad? Por eso es que hacemos combinatoria de, de, de n rectas en 2, ¿no? Del total, tomadas de 2 en 2, ¿ya? Entonces, bueno, eso también sería con la misma idea anterior, ¿no? N por n menos 1 sobre 2, ¿no? Es decir, en el numerador van dos factores nomás, ¿no? El número de abajo te indica el número de factores, ¿no? N por n menos 1, vas disminuyendo, ¿no? Y en el denominador va el factorial de 2, en este caso. ¿Sí? Ahora, si queremos, por decir, el número de planos con m puntos y n rectas, ¿no? La cantidad máxima de planos, bueno, tenemos que hacerlo de esta forma. Mira, la cantidad máxima de planos que podemos determinar con m puntos y n rectas, primero trabajas con los puntos y después con las rectas, ¿no? Por ejemplo, aquí sería con los puntos, combinatoria de m puntos tomados de 3 en 3, luego le sumamos la cantidad máxima de planos con los puntos, ¿no? Combinatoria de n tomado de 2 en 2, y luego multiplicamos la cantidad de puntos con la cantidad de rectas, ¿no? Así. Listo. ¿Ya? Entonces esta suma nos da ya la cantidad total de planos determinados con puntos y rectas. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Bueno. A ver, posiciones relativas entre planos. Ya. Empezamos con los planos secantes. Dice, son aquellos planos que tienen puntos de intersección, ¿verdad? Hemos dicho que los planos son ilimitados. Los planos no son simplemente los paralelogramos, ¿no? Si tenemos esa visión, entonces podríamos decir que la intersección de dos planos es un punto. ¿Eso sería verdadero o falso? La intersección de dos planos es un punto. Eso sería falso, ¿verdad? Ya que los planos son ilimitados. Este plano va a intersectar, el plano B va a intersectar al plano A, ¿no? Lo va a intersectar en una recta, ¿verdad? La A, correcto. Muy bien, ahí está. Entonces, la intersección de dos planos es una recta.
¿ya? Y esa recta se denomina arista. La recta L viene a ser la arista. Muy bien. Y aquí es donde también se puede plantear lo que es el ángulo diedro, ¿no? Hemos dicho el ángulo diedro es el ángulo que forman dos planos. Por ejemplo, para ubicar aquí la medida del ángulo diedro, lo que se hace es, desde cada plano, trazar perpendiculares hacia la arista. Por ejemplo, así. ¿No? Una perpendicular hacia la arista. En este otro plano también, la perpendicular a la arista. Y ahí se forma lo que se conoce como el ángulo plano, ¿no? Este ángulo viene a ser la medida del ángulo diedro, ¿no? Este sería el diedro, vamos a ponerle acá 2 puntos, MN, ¿ya? El diedro MN. ¿Ya? En el diedro los planos se llaman caras, ¿no? Cara, y esta es otra cara. ¿Ya? Todo diedro tiene dos caras, una arista, y la medida de su diedro, ¿no? El ángulo plano. A ver, observaciones. Respecto a... Así. Respecto a más planos, ¿no? La intersección de tres o más planos puede ser un punto o puede ser una recta, ¿no? En este caso, la intersección de estos tres planos, ¿qué sería? M, N y P. ¿Qué sería la intersección de esos tres planos? Sería simplemente un punto, muy bien. Un punto nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese punto es T. Ahí está. El punto de intersección de tres planos. Como la esquina de una caja, ¿no? De un cubo, etcétera. ¿Ya? O como el origen de coordenadas en tres dimensiones, ¿no? Los ejes X, Y y Z, ¿no? A ver, ¿cómo sería el caso en donde tres o más planos determinan a su intersección una recta? Este caso, por ejemplo. ¿Ya? Ahí los tres planos se intersectan en esta recta, ¿no? Es como cuando abres una puerta, ¿no? En diferentes posiciones, esos planos se intersectan justamente ahí, ¿no? En el eje, ¿no? En la bisagra. O cuando abres tu cuaderno, tu libro, ¿no? Ahí tienes planos intersectados en una recta. A ver, los planos paralelos. Los planos paralelos son aquellos que no tienen punto de intersección, ¿no? No se cortan. Por ejemplo, A y B son dos planos que no tienen puntos en común. Ya digamos que uno está encima del otro y no hay intersección, ¿no? Entonces son paralelos. Su intersección es el vacío. ¿No? Es el vacío.
Teorema. Si, por ejemplo, estos dos planos son paralelos, hay H son paralelos, y un tercer plano es secante a los dos, entonces se cumple que las aristas, ¿no? O sea, estas rectas de intersección, van a ser paralelas. ¿Ya? Las aristas son paralelas. Para dos planos paralelos y una secante, las aristas son paralelas. ¿Ya? Es un teorema. Listo. A ver. Entonces, entre una recta y un plano. Posiciones entre una recta y un plano. A ver. Por ejemplo, aquí podemos ver que una recta esté contenida en el plano, ¿no? Cuando todos sus puntos de la recta pertenecen a dicho plano. Entonces se dice que esta recta L está contenida en el plano A. Todos sus puntos pertenecen al plano. A ver, podemos hacer la partición del plano con una recta contenida en dicho plano, ¿no? Entonces, esta recta viene a ser la arista que separa el plano en dos semiplanos, se dice, ¿no? Dos semiplanos. ¿Ya? Así como también hay semiespacios, ¿no? Si hablamos de semiespacios, sería que este plano parte al espacio, ¿no? Divide el espacio en dos regiones, ¿no? Un semiespacio por encima del plano y otro semiespacio por debajo del plano, ¿no? Entonces son semiespacios. Así como hay semiplanos, hay semiespacios. A ver, que la recta sea secante al plano significa que ambos tienen un solo punto en común. Tanto la recta L con el plano B tienen un punto en común, que sea P, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, se dice que la recta es secante al plano. ¿Ya? La intersección es en un punto nada más. L es secante al plano B. La recta paralela al plano. Es aquella recta que respecto al plano no van a tener puntos en común. ¿Ya? Entonces, si no hay puntos en común entre la recta y el plano, se dice que la recta es paralela al plano. ¿Sí? O sea, la intersección de la recta y el plano es el vacío. Ya. Ya. A ver, coplanares. Coplanares secantes, ¿no? Claro, este término coplanar significa que están en el mismo plano. ¿Ya? Entonces, estas dos secantes están en el mismo plano, ¿no? Son coplanares. De ahí vimos que cómo se determina el plano, ¿no? Dijimos con dos rectas secantes se determina un plano, ¿no? Por lo tanto, esas rectas son coplanares, ¿no? Están en el mismo plano. Y lo mismo con las paralelas, ¿no? Por definición, dos rectas paralelas son coplanares. Son disjuntas y coplanares. Ahí. ¿Ya? Estas rectas determinan plano, ¿no? ¿Ya?
Ya, en el caso de que las rectas sean no coplanares, vamos a señalar a las rectas alabeadas, ¿no? ¿Ya? Dos rectas alabeadas son aquellas rectas disjuntas, ¿no? Es decir, no tienen puntos en común y además son no coplanares. Es decir, no están en el mismo plano, ¿no? Por ejemplo, aquí L1 está contenida en el plano, pero L2 no está contenida en el plano, ¿no? Es secante nada más. Entonces se dice que son disjuntas, porque no, las rectas no se intersectan tampoco, ¿no? Son rectas disjuntas y no coplanares. ¿Ya? O también dicho de otra manera, no tienen punto en común, son disjuntas las rectas. No tienen punto en común y no determinan planos, es decir, no son coplanares, ¿no? Son no coplanares. ¿Ya? En un cubo podemos poner ejemplos, ¿no? De rectas alabeadas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esta recta de aquí con, con esta recta de acá, o con esta mejor. Por ejemplo, esas rectas son alabeadas, ¿no? Son alabeadas. No tienen puntos en común, pero tampoco están en el mismo plano, ¿no? A eso se refiere las rectas alabeadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas. Para poder calcular la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas, se hace un procedimiento, ¿no? O dos maneras hay, ¿no? Una de ellas puede ser trazando paralelas a una de las rectas por un punto de la otra recta. ¿Cómo es eso? Mira. Por ejemplo, acá tengo L1 y L2 son alabeadas. Yo quiero ver cuál es la medida del ángulo entre esas dos rectas. ¿Ya? Entonces, por este punto, por ejemplo, de intersección, estamos viendo el primer método, por un punto de una de las rectas, trazamos una paralela a la otra, ¿no? Por ejemplo, por el punto M vamos a trazar la paralela a L1, la paralela MQ. Ahí está. Entonces, la paralela de L1 con L2, ahí sí determina un ángulo, ¿no? Justamente ese es el ángulo que queríamos ver al inicio, ¿no? El ángulo entre L1 y L2. ¿Cuál es el ángulo entre las rectas alabeadas? Es el ángulo que se forma entre una de las alabeadas y la paralela a la otra alabeada, pero intersectando a la primera alabeada, ¿no? Ahí está la medida del ángulo. Ya, este es el primer método, ¿no? Hay un segundo método que requiere ubicar un punto cualquiera en el espacio por un punto del espacio, por ejemplo, este punto O. Por ese punto O es posible trazar paralelas a las dos rectas alabeadas, ¿no? O sea, vamos a trazar paralela, por ejemplo, primero con L1 y luego paralela con L2. Ahí está. ¿Ves? Paralela con L1 y paralela con L2.
Entonces, ahí se determina el ángulo entre las alaviadas, ¿no? Es el ángulo entre sus paralelas, ¿no? Intersectadas. Ahí. Bueno, eso sería entonces el ángulo entre rectas alaviadas. Ya, ahora cabe indicar, chicos, lo que serían rectas ortogonales, ¿no? Rectas ortogonales son aquellas rectas cuya medida es 90 grados, ¿no? Son rectas que forman ángulos de 90 grados. Esas son rectas ortogonales, ¿no? Si aquí, por ejemplo, teta fuera 90, se dice que L1 y L2 son ortogonales. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí una situación. A ver, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a dibujar un cubo. Ya, y ahí vamos a ver, por ejemplo, qué ángulo forman esas dos diagonales. O sea, este es un cubo. Vamos a decir ABM. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo forman esas dos líneas, esas dos diagonales de las caras del cubo? Vemos que esas dos diagonales son alabeadas, ¿no? Son líneas o rectas alabeadas, porque no se intersectan y están en diferentes planos. O sea, no son coplanares. Entonces, hemos visto el método que nos dice, para ver el ángulo entre dos rectas alabeadas, tenemos que, por un punto de una de ellas, trazarla paralela a la otra, ¿no? Entonces, podemos tomar, por decir, la paralela o por el punto A, trazarle la paralela a MN. ¿Cómo quedaría esa paralela? Bueno, vendría así. Esa es su paralelación. Por lo tanto, el ángulo entre las dos alabeadas, las de color naranja, ahora sería este ángulo, ¿no? El que está formando su paralela con la otra recta. Ese es el ángulo, ¿no? Ya, ahora, para calcular su medida es fácil, ¿no? Porque como todas las caras son cuadradas, entonces congruentes, todas sus diagonales también son congruentes. Entonces, si esta es diagonal D, esta también es diagonal D. Y aquí trazamos una diagonal más. Y tenemos que se ha formado un triángulo equilátero, ¿no? Entonces, por lo tanto, X vale 60, ¿no?
Es el ángulo entre las alabeadas, en este caso. ¿Ya? Así puede ser un ejemplito, ¿no? Muy bien. A ver, aquí, ahora lo que es las recta perpendicular a un plano. Se define así, ¿no? Que una recta es perpendicular a un plano si dicha recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. ¿Ya? Esa es su definición, ¿no? O sea, para que esta recta L sea perpendicular con el plano P, debe cumplirse que sea perpendicular, por ejemplo, con L1, con L2, con L3, con L4, con todas las rectas que puedan estar contenidas en ese plano, ¿no? Pueden ser rectas secantes, como L1 y L2, ¿no? Secantes con L, o pueden ser alabeadas, ¿no? Como L3, L4, L5, ¿no? Son alabeadas con L. Pero ya sabemos que rectas alabeadas también forman ángulos, ¿no? Como hemos visto aquí en este caso del cubo, las rectas alabeadas formaron 60 grados, pero también pueden formar 90 grados. Es decir, serían rectas ortogonales, hemos dicho, ¿no? Entonces, ahí están las condiciones, ¿no? Debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano P. Si eso se cumple, entonces la recta es perpendicular al plano. ¿Ya? Ahora, un teorema indica acá, ¿no? Si una recta es perpendicular a dos rectas secantes contenidas en un plano, así como se muestra en la figura, entonces dicha recta es perpendicular al plano. O sea, es como una condición suficiente, ¿no? O sea, aquí no es necesario que verifiques que todas las rectas estén contenidas en el plano, sean perpendiculares a la recta dada, ¿no? Sino a dos rectas secantes. Si es perpendicular con dos rectas secantes, por ejemplo, si L es perpendicular con L1 y es perpendicular con L2, entonces la recta L ya es perpendicular al plano P. Ya es una condición suficiente este teorema, ¿no? Muy bien. Este punto Q se conoce como el pie de la perpendicular, ¿no? Y por ejemplo, si esta recta L' es paralela con L, ocurre que L' también será perpendicular al plano P. Si una recta es perpendicular al plano, entonces su paralela también es perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces es importante esto de la recta perpendicular al plano, y tenerlo claro eso, ¿no? Para los problemas. ¿Ya? Entonces en los problemas tú vas a ver de que si demuestras que, o ves, ¿no? Que esta recta L es perpendicular a dos aristas o dos rectas contenidas en ese plano, entonces ya L va a ser perpendicular a todo el plano, ¿no? Muy bien. Aquí se cumple que X es 90. X y Y son 90. ¿Mm?
A ver, una pregunta 2009-2, ¿no? Nos piden aquí señalar la alternativa que representa la secuencia correcta, ¿no? Después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. A ver, la primera proposición dice, ¿no? Si una recta AB y un plano P son perpendiculares a una recta CD, entonces la recta AB y el plano P son paralelas entre sí. En estos casos hay que buscar siempre un contraejemplo, ¿no? No guiarse del caso en sí que te está indicando la proposición, ¿no? Sino buscarle un contraejemplo. A ver, podemos representarlo así. Esta es una recta AB y un plano P. Dice que si ambos, o sea, si la recta AB y el plano P son perpendiculares a una recta CD, ahí cumple esa condición, ¿no? Vemos que AB es perpendicular a CD y vemos que el plano P también es perpendicular a CD. Ya, si eso ocurre, entonces la recta AB y el plano P son paralelas entre sí. ¿Qué dice? En esta situación, sí es verdadero, ¿no? Se cumple ahí, ¿no? Se cumple que AB es paralela al plano P porque no tienen puntos en común, ¿no? Pero si buscamos un contraejemplo, ¿no? O podemos notar aquí en otra situación, si la recta AB, como no nos da una restricción, la recta AB puede ser contenida en el plano P, ¿no? Aquí también se cumple que la recta AB es perpendicular con CD y CD es perpendicular con el plano P. Se cumple también la condición, pero vemos que AB ya no es paralela con el plano P, ¿no? Entonces, en esta segunda situación, cuando la recta está contenida en el plano, entonces ya no cumple. Por eso se dice que la proposición es falsa. ¿Ya? Porque también en esta primera salió verdadero, ¿no? Y en esta falsa. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sale? Falso, ¿no? Muy bien. A ver, la segunda. La intersección de cuatro planos no paralelos entre sí siempre es un punto. Bueno, aquí tenemos cuatro planos no paralelos entre sí y vemos que su intersección no es un punto, ¿no? Sino su intersección es una recta. Ya, este es un contraejemplo, por lo tanto es falso. En la tercera dice, si en todo plano P determinado por dos rectas paralelas disjuntas, se cumple que dichas rectas son paralelas a un segundo plano P1, entonces el plano P es paralelo a P1. A ver, vamos a ver. Estas son nuestras rectas paralelas que determinan el plano P. La condición es que estas rectas paralelas son paralelas a un segundo plano P1, dice, ¿no? Entonces aquí se ve que esas rectas paralelas son paralelas al plano P1, ¿sí o no? Porque no hay puntos en común. Entonces, este plano P y el plano P1 son paralelos, eso es lo que dicen, ¿no? Aquí es verdadero, ¿no? Pero
En otra situación, este plano P1 lo puedo ubicar en otra posición. No necesariamente así. Puede estar secante, ¿no? Al plano P inclusive. Porque ahí también se cumple que las rectas L1 y L2 son paralelas a ese plano P1', ¿no? No hay intersección entre esos. Entre las rectas paralelas y el plano P1. Sin embargo, este plano P1' y el plano P ya no son paralelos, ¿no? Sino son secantes. Y esto contradice esa proposición. ¿Ya? Por lo tanto, la proposición 3 también es falsa. ¿No? Entonces aquí todas son falsas. Demostrado, chicos, por geometría. Muy bien. La ABC. Bien. A ver, respecto del teorema de las tres perpendiculares. En este caso, tenemos que AB, esta recta AB está contenida en el plano H. ¿Ya? Vamos a dar las condiciones. O sea, una recta contenida en un plano. Ahora, este teorema de las tres perpendiculares también sirve para determinar la distancia que hay de un punto exterior al plano, un punto cualquiera, ¿no? Determinar la distancia hacia una recta contenida en el plano. Sabemos que la distancia hacia ese plano es la que se da mediante una línea recta, ¿no? Pero esa línea recta debe ser perpendicular a la recta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, para garantizar esa distancia, esa única distancia, es que se aplica el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? ¿Cuál de estas distancias es la correcta? Bueno, eso lo vamos a fijar con el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Sería, por un punto del plano, trazamos nuestra primera perpendicular. Así, ¿no? O inclusive también se pudo decir, vamos a ver por acá, por un punto del espacio, ¿no? Por ese punto vamos a trazar la primera perpendicular al plano. Entonces esa perpendicular viene así, L1. ¿Qué más? Desde el pie de la primera perpendicular vamos a trazar la segunda perpendicular, la cual va a ser relativa hacia AB, a la que está contenida, ¿no? En el plano. Así. Esta es la segunda perpendicular. Ahí se forma 90. Y de esa manera ya podemos ubicar la distancia de este punto en el espacio hacia la recta AB, que vendría a ser la tercera perpendicular. Desde este punto, ¿no? Y por cualquier punto, ¿no? De la recta L1, pero en específico por este punto, que está aquí, viene la tercera perpendicular. Ahí. Vamos arriba. Así. ¿Ya? Esa es la tercera perpendicular entonces.
Por lo tanto, esta medida X va a ser igual a 90 grados. Se cumple que X es 90 grados. ¿Ya? Entonces esa es la idea para determinar la distancia de un punto en el espacio hacia una recta contenida en el plano, con el teorema de las tres perpendiculares. ¿No? Eso te puede servir de repente en algunos problemas donde te piden hallar el área, ¿no?, de una región triangular, que puede tener esta forma, ¿no? Uno de los lados está contenido en un plano y los otros dos lados están fuera del plano. Entonces, si tú quieres hallar esta área, ¿qué necesitas? El área de esa región triangular. ¿Qué necesitas? Necesitas su base y necesitas su altura relativa a la base. Y esa altura, precisamente, es la tercera perpendicular, ¿no? Ese 90 que está ahí. Listo. Otro detalle también, chicos, que vamos a ver más adelante, es la distancia entre dos rectas alabeadas. Por ejemplo, la recta AB y la recta L1 son rectas alabeadas. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar la distancia entre rectas alabeadas? Es aquel segmento que va a ser perpendicular a ambas. Aquí podemos ver que este segmento D es perpendicular a L1 y es perpendicular a la recta AB, ¿no? Entonces D viene a ser la distancia entre las rectas alabeadas L1 y AB. ¿Ya? Se dice también la mínima distancia entre rectas alabeadas. Bueno, también se dan estas otras formas, ¿no? A veces en los problemas vas a notar algo así como que te han dado la primera perpendicular y esta era la tercera, ¿no? La distancia de un punto exterior al plano hacia una recta contenida, esta es la tercera. Entonces, si te han dado la primera y la tercera, se cumple que ahí también va a estar la segunda, ¿no? O sea, este ángulo en teta va a ser 90. ¿Ya? O también, si te dan la segunda y la tercera, entonces sobre esas dos rectas va a estar la primera. ¿Ya? Este ángulo va a ser 90. Beta es 90. Ya, muy bien. A ver, un ejemplo con este teorema. Examen de admisión 2014, mira. Ya dice, ¿no? Sea ABCD un rectángulo donde M, punto medio de BC, ahí está el rectángulo ABCD, M es punto medio de BC, y luego dice PM perpendicular al plano. O sea, trazamos esta línea PM que va a ser perpendicular al plano, ¿no? Que contiene también al rectángulo, ¿sí o no? Si te dice que es perpendicular, entonces forma 90 grados con todas las aristas o todas las líneas que están contenidas en ese plano, ¿verdad? Por eso aquí también se le pone otro ángulo recto. Ya, entonces, O es el centro del rectángulo. Y BC es 8, AB será 4, ¿no? Además, PM igual a AB,
o sea, PM también será 4. Ya, ahí están las condiciones. Y te piden el área de la región APO. APO, ahí está. El área de esa región triangular. ¿No? Entonces hemos dicho que cuando te piden el área de una región triangular, necesitamos su altura relativa a la base, ¿no? Por lo general, la base va a ser ese segmento que está contenido en el plano. Entonces, para hallar la altura, la distancia de un punto hacia un segmento o recta contenida en el plano, ¿qué se utiliza? Se va a utilizar el teorema de las tres perpendiculares. ¿Chicos? A ver, entonces. Vamos a llamarlo X al área, ¿no? Ya, vamos a aprovechar en completar, dice, longitudes y medidas angulares. Por ejemplo, como M es punto medio, aquí sería 4, 4, ¿no? Aquí también es 4. Y esto es 8. Como O es el centro, si prolongamos AO, llega a C, ¿verdad? La diagonal. Y ahí se conocería la longitud de la diagonal, ¿no? Por Pitágoras o por triángulo notable de 53 medios, dice. Esta diagonal AC sería 4 raíz de 5, ¿no? Pero como O es centro, entonces queda en partes iguales. 2 raíz de 5, 2 raíz de 5. Este 2 raíz de 5, que es de AO, puede ser nuestra base. Entonces faltaría su altura. Ya. A ver. Vamos a calcular la altura y para ello vamos a usar, ya sabes, el teorema de las tres perpendiculares. Muy bien, Claudia, ya tiene la respuesta. Ahora vamos a ver. Ya. Creo que no hay clave entonces. A ver, vamos a ver. Por el teorema de las tres perpendiculares, PM va a ser la primera, ¿ya? PM es la primera. Por el pie de PM, o sea, por M, vamos a trazar la segunda, ¿no? ¿Hacia quién? Hacia la recta AC. Que vendría a estar aquí, ¿no? Más o menos en esta ubicación. Esta es la segunda, y desde P hacia este punto viene la tercera. Así. Esa tercera viene a ser la altura del triángulo sombreado. ¿De acuerdo? Por el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Primera, segunda y tercera. Listo, entonces debemos calcular H. Para ello, vamos a seguir con los notables de 53 medios. Fíjate. Aquí tengo el triángulo S. O bueno, definimos el área de una vez. El área X sería 2 raíz de 5 en la base por H sobre 2, ¿no? Simplificando, el área sale raíz de 5 por H. Entonces tenemos que dar H, habíamos dicho. Ahora sí, en el triángulo MSC, como es notable de 53 medios, su hipotenusa es 4, entonces el menor cateto será 4 raíz de 5 sobre 5, ¿verdad? Tú sabes que este es como un K, 2K y K raíz de 5, ¿no? Se verifica. Finalmente, en el triángulo PMS, ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar H, que es su hipotenusa. Entonces, H te sale 4 raíz de 6 quintos. Perdón, 4 raíz de 6 sobre raíz de 5. ¿Ya? Ese es H. Listo, con eso ya salió, ¿no? Reemplazamos en el área y te va a salir 4 por raíz cuadrada de 6. ¿No? 4 por raíz cuadrada de 6 y esa sería la clave
clave C. Clave, ¿ya? Clave C, claro. 4 por raíz cuadrada de 6. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sí, el teorema de las tres es como una herramienta, ¿no? Es una herramienta auxiliar, más o menos, para su objetivo, ¿no? El objetivo es, como les dije, hallar la altura de un triángulo, ¿no? Cuando te piden el área, o en general, hallar la distancia de un punto exterior al plano hacia una recta contenida en el plano, ¿no? Eso es lo que, para eso se emplea, ¿no? Y bastante el teorema de Pitágoras, ¿no? Como puedes ver, bastante se usa el teorema de Pitágoras porque aparecen varios triángulos, rectángulos y algo por el estilo, ¿no? Muy bien. Listo. Uh-huh. A ver. A ver, con PO no se puede asegurar que es la perpendicular, ¿no? O sea, aquí 90, ¿no? No se puede, ¿no? Ya, porque también tienes que verlo de repente si esto lo graficas en el plano XY, por ejemplo, así, ¿no? A veces es recomendable dibujarlo en el plano XY también, ¿no? Aquí voy a dibujar el rectángulo ABCD, mira. Esto es ABCD, ¿no? M decía que es el punto medio de BC, ¿verdad? Y esta viene a ser tu diagonal AC. El centro O está más o menos aquí. Entonces, ¿por qué no puede ser la tercera perpendicular ahí, ¿no? En PO me dicen, ¿no? Bueno, si te das cuenta, cuando trazamos la perpendicular hacia AC, esa perpendicular tiene que ser la menor distancia, tiene que estar así, no puede estar así. Ahí sería así. Sí, ahí estaría el punto S. ¿Ya? Por lo tanto, y desde ese punto S ya se traza por ahí va a pasar la tercera perpendicular, ¿no? Porque esta era la segunda, ¿no? En S. Esta era la segunda perpendicular en S y no en O, ¿no? Más o menos por ahí podría ser la idea, ¿no? MO. Si trazas MO no puede ser, pues, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Recuerda que la segunda perpendicular tiene que ser perpendicular con AC. Si tú quieres trabajar con MO, tendrías que afirmar que MO es perpendicular con AC. Y eso no es correcto, ¿verdad? Muy bien. Listo. Bueno, chicos, vamos a pasar ya a la práctica, porque esta práctica está bien recargada.
y requiere pues de buen tiempo, ¿no? Para que ustedes puedan resolver, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, voy a activar la práctica para que ya empiecen de una vez. Podamos acabar a tiempo también. A ver, me van a confirmar, ¿ya? Un momentito.